Hola, bienvenidos a este curso LPI 101 de Arquitectura de Sistemas. Mi nombre es Antonio Sánchez, soy analista de sistemas, especializado en metodologías DevOps y sobre todo amante del mundo del software libre. Bueno, en este curso los requisitos del mismo es tener unos conocimientos básicos en Linux, debido a que este curso es un curso preparatorio para el examen de certificación LPI C1. Entonces, lo que vamos a ver en el índice de este curso va a ser cómo determinar y configurar las características del hardware, cómo arrancar el sistema y cómo hacer el cambio de niveles de ejecución o de procesos dentro del equipo, así como apagar y reiniciar el sistema. Los objetivos que vamos a conseguir en este curso va a ser poder configurar correctamente el hardware del sistema, poder gestionar el proceso de arranque, viendo diferentes software como puede ser Group, cómo se hace el proceso de carga del kernel, etcétera, y comprender y gestionar todo lo que son los niveles de servicio del sistema, los diferentes entornos que podemos conseguir, etcétera. Entonces, bueno, vamos a finalizar este vídeo y en el siguiente ya vamos a ver cómo realizar la activación del dispositivo. Hola, bienvenidos a este curso LPI. Hola, bienvenidos a esta primera lección de activación de dispositivos. En esta lección vamos a ver cómo el sistema operativo Linux es capaz de detectar todos los dispositivos hardware que existen en los equipos informáticos. Antes de llegar a esto, primero tenemos que entender un poco cómo estos dispositivos físicos se conectan dentro del equipo para que después puedan ser detectados a través del sistema operativo. Y para comprender esto necesitamos comprender cuál es el primer programa o aplicación que se encarga de hacer la detección más básica de estos dispositivos, tanto su detección como su configuración más básica para poder después ser detectados por ese sistema operativo. Estamos hablando de lo que comúnmente todo el mundo conoce como BIOS o más moderno UEFI. Tanto BIOS como UEFI son pequeñas aplicaciones que se llaman firmwares, que se ubican dentro de chips que están dentro o embedidos en la placa base de cualquier equipo y son las aplicaciones que se encargan de detectar, hacer un diagnóstico muy básico funcional de todos los elementos hardware que hayan conectados en el ordenador, ya sea tarjeta gráfica, discos duros, etcétera, y lo ponen en un estado funcional para que posteriormente el sistema operativo pueda detectarlo. Estas pequeñas aplicaciones, BIOS y UEFI, bueno, tienen una pequeña historia. En un principio, el firmware que se montaba era BIOS, que era básicamente se encargaba de hacer una gestión aparte de la detección del hardware, hacer una gestión de los mismos componentes físicos en base a diferentes configuraciones, como podrían ser tabla de interrupciones, etcétera. Esto fue hasta mediados de los 2000 y al final de esta era, pues se empezó a cambiar este firmware BIOS por un nuevo firmware que es UEFI, que tiene unas características bastante más sofisticadas que BIOS. Normalmente para poder entrar tanto en BIOS como en UEFI, en los equipos informáticos se suele utilizar la tecla suprimir o F2, F12, F1 en algunos casos, dependiendo de la marca del fabricante del equipo. Entonces, como bien hemos dicho, aparte de esos periféricos integrados, bueno, podemos hacer algunas cosas dentro de este firmware. Podemos activar o desactivar el hardware que tengamos conectado, los periféricos que tengamos conectados. Por ejemplo, una de las prácticas que, bueno, sí que bien es cierto que ya no se suele tocar mucho el tema de BIOS, a lo mejor a niveles de workstation, pero sí que es cierto que en el trabajo profesional con servidores muchas veces hay ciertos hardware que
bueno, por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de tiempo, quizá hay un componente dentro de un servidor que está fallando. Entonces, antes de provocar un conflicto dentro del propio servidor y que no pueda arrancar el sistema operativo, pues lo que se suele hacer es acceder a BIOS y desactivar este periférico para que no interrumpa el proceso de ejecución del sistema operativo. Otra de las cosas que se puede hacer es activar la protección básica de errores. Después también podemos cambiar características hardware, como puede ser la tabla de interrupciones, IRQ, o los accesos directos a memoria, eh, que son, digamos, características que permiten, en la tabla de interrupciones, por ejemplo, permitiríamos realizar estas señales de interrupción frente a eventos de teclado, movimientos de ratón, etcétera, que son preferentes dentro de lo que es el tiempo de ejecución del ciclo de vida del PC o del sistema operativo, y los accesos directos a memoria, que también nos permiten relacionar diversos componentes de hardware para que puedan acceder a diferentes sectores dentro de la memoria RAM del sistema. Esto antiguamente tenía más versos, el tema de IRQ y DMA, pero sí que bien es cierto que a medida que ha ido evolucionando la tecnología, pues obviamente esto se ha ido mejorando y ya prácticamente la gestión que se realiza por parte del sistema operativo como por parte de Wi-Fi es bastante optimizada y no es necesario tocar este tipo de cuestiones. Pero sí que es cierto que, bueno, se pueden hacer otras cosillas que sí que son bastante útiles, como por ejemplo, si por ejemplo tenemos un servidor el cual hemos instalado una memoria RAM específica que permite una mayor tasa de ratio de transferencia de información, es decir, los bloques que se van a trabajar y la velocidad con la que se va a comunicar la placa base con la RAM permite una mayor velocidad, y en la BIOS está la velocidad estándar prácticamente de todas las memorias RAM, podríamos acceder a esta BIOS o Wi-Fi, poder modificar este valor acorde a los valores que nos ofrece el fabricante de la RAM y de esta forma poder optimizar el rendimiento de nuestras memorias. Y otra de las cosas importantes, que sí que es cierto que se hacen más, es el tema de las características de la CPU. La CPU, como bien sabéis, existen muchos modelos de CPU, de diferentes proveedores, fabricantes, etcétera, y cada fabricante, bueno, pues dependiendo de la CPU, tiene mayores o menores características. Estas características no siempre en el terreno profesional nos van a hacer falta de activar o desactivar, o sea, o de tenerlas activas sobre todo a la hora de trabajar con un servidor concreto, por ejemplo. Un poco raro el caso, ¿no? Pero imaginémonos que tenemos un servidor que lo vamos a dedicar a que sea una base de datos. Bueno, pues este servidor de base de datos, a mí, por ejemplo, no me interesa que tenga la característica de virtualización para que se pueda virtualizar dentro de él a través de hipervisor KVM. Pues en este caso, en este servidor concretamente, deberíamos hacer a BIOS y irnos a la característica de virtualización y desactivarla. ¿Por qué se hace esto? Pues por varias cosas. Primero, por una cuestión de eficiencia energética, debido a que cuantas más características ponga, pues mayor va a ser la carga energética. Y después, otra de las cosas que nos va a permitir es a nivel de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas de las características de CPU a veces pueden ser producto de ataques maliciosos. Se pueden encontrar puertas traseras, bugs, etcétera, que pueden permitir explotar las capacidades de ciertas características de la CPU y poder acceder de forma maliciosa. Con esto, aparte de hacer ahorro energético, también pues indicamos mayor grado de seguridad dentro de nuestros servidores. Y una cosa final, por hablar de esto, no menos importante, es la parte del almacenamiento. Es decir, dentro de BIOS o Wi-Fi, nosotros podemos definir cuál es el disco duro que se va a encargar, o la partición, en este caso el disco en sí, que se va a encargar de realizar el arranque donde se va a encontrar el sistema operativo. Podemos tener en un servidor varios discos y uno de ellos es el disco de sistema, pues tenemos que tener correctamente configurado este disco de sistema dentro de BIOS para que arranque de forma correcta. En caso contrario, que no tengamos esto bien configurado, pues probablemente el sistema operativo no arrancará y tendremos un error.
Y bien, una vez que más o menos conocemos esto a grosso modo, vamos a finalizar este vídeo y vamos a pasar a la siguiente lección, que es la inspección de dispositivos en Linux. Bienvenidos a la lección 2 de inspección de dispositivos en Linux. En esta lección vamos a ver, ya que hemos visto antes todo lo que es lo relacionado al hardware y su relación con el sistema operativo, vamos a hablar un poco ahora ya de realmente cómo Linux hace esa detección del hardware y cómo podemos diagnosticar y poder visualizar ciertas cosas de este hardware para poder llegar a diagnósticos dentro del sistema operativo. Entonces, cuando cualquier componente físico de la máquina no nos funciona en el sistema operativo, debemos de saber ubicar un poco de dónde proviene el error. Yo básicamente lo divido en dos valores fundamentales. Si dentro del sistema operativo no detectamos el hardware, lo más probable es que sea algo físico del propio hardware que se tenga que configurar, o bien en BIOS, o bien que físicamente este hardware no esté funcionando correctamente, etcétera, etcétera. Y si en el caso de que se pueda detectar en el sistema operativo, pero aún así no podamos usarlo de forma correcta, entonces sí que es cierto que el problema proviene más del sistema operativo y vamos a tener que diagnosticar de dónde viene. Entonces, en Linux, cada hardware tiene un componente que se le llama driver comúnmente, o un módulo del kernel, que es un trozo de programa que se encarga de detectar la configuración de este hardware y que podamos usarlo dentro del sistema operativo. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, vamos a ver diferentes comandos que van a poderse usar para poder ver tanto los componentes de hardware, vamos a poder hacer diagnóstico de los diferentes elementos y bueno, vamos a verlo un poco en detalle. Sí que es cierto que decir que todos estos comandos requieren privilegio de superusuario y bueno, ahora vamos a ver algunos. Vamos a ver estos comandos, lspci, lsusb, lsmod, modprobe y modinfo. Vamos a ir poco a poco en cada uno con diferentes ejemplos y así lo vamos a poder entender mejor. Vale. Bueno, pues el primer comando que vamos a ver va a ser el comando lspci. lspci, básicamente, lo que nos va a mostrar son todos los dispositivos que se encuentran actualmente conectados al bus PCI. Esto puede ser controlador de disco, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, es decir, todo lo que podamos conectar dentro de la placa base en los diferentes dispositivos o puertos PCI que tiene la máquina, ¿vale? En este caso, lo que vamos a ver es una lista de diferentes elementos en los cuales vamos a poder encontrar en la primera columna en la dirección del dispositivo PCI, en la segunda vamos a encontrar el tipo de dispositivo y en la tercera vamos a encontrar la marca y modelo de este dispositivo. Por ejemplo, vamos a ver para que sea un dispositivo identificativo, por ejemplo el de audio, que está en esta dirección PCI, es un audio device y la marca de modelo Intercorporation HD Audio Controller, ¿vale? Muy bien. Esto nos va a permitir poder ver cuál es el hardware que tenemos conectado a nivel de dispositivos PCI. Para poder ver, pongámonos el caso de que hay un dispositivo PCI que nos está dando problemas, para poder ver un poquito a un nivel de detalle este dispositivo concreto, vamos a utilizar el comando lspci -s con la dirección PCI, que es esta,
Por poner un ejemplo, menos V. Y esto lo que nos va a ofrecer va a ser, a nivel de detalle, el dispositivo PCI concreto. Sobre todo, una de las cosas que nos interesaría saber sería estos dos últimos valores que tenemos aquí, el kernel driver in use y kernel modules. Kernel driver in use es el driver que se está usando ahora mismo para la detección de este hardware dentro del sistema operativo. En este caso, estamos usando el módulo o el driver SND-HDA-Intel. Pero podríamos tener, dentro de la segunda columna de kernel module, podríamos tener, aparte de este, si hubiera otro driver que fuera compatible y que permitiera cargar este módulo para poder operar con este hardware, aparecería en este listado. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, el adaptador de red, a ver si por casualidad en este nos aparece algo más. Vale. En este caso, el controlador de red es una tarjeta Realtek y el driver que se usa es el R8169, que es un driver bastante conocido para este tipo de fabricante. Vale, pues otra de las cosas que podemos ver, aparte de con "-v", también podemos poner la opción "-k", en el cual nos quitaría, digamos, las características propias del hardware y nos dejaría directamente solamente lo que son los drivers que se están utilizando de cara a nivel de sistema operativo. ¿Por qué tiene esta opción? Porque a veces es más útil ver solamente la parte del sistema operativo y dejar un poco esta información residual, que es un poquito bastante más, digamos, a nivel de hardware en sí, que de lo que nos interesa a nosotros, que es de la parte del sistema operativo. Si, por ejemplo, hiciéramos una batida de todos los componentes que hay dentro del SPCI para poder ver cada dispositivo PCI que es hardware está usando, pues esta opción nos vendría genial porque solamente nos sacaría la información que nos interesa de esta carga de módulo. Vale. Bueno, pues esto sería por la parte de LSPCI. Ahora el siguiente comando que vamos a ver es el comando LSUSB. LSUSB, vamos a poder listar todos los dispositivos USB que han conectado actualmente en la máquina. Como por ejemplo puede ser teclado, discos extraíbles, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver es, cuando ejecutamos el USB, vamos a poder ver el bus de datos que está funcionando y el dispositivo como tal. Digamos que como Linux organiza este comando es cada bus de datos puede tener varios puertos USB. Es decir, yo por ejemplo en este caso tengo 3 buses diferentes, ¿vale? Porque tengo varios puertos USB y en el bus 1 tengo 2 dispositivos, es decir, tengo 2 puertos USB. En el bus 2 tengo 5 dispositivos diferentes y en el bus 3 solamente tengo uno, ¿vale? Entonces, dependiendo del bus que tenga, pues así tengo diferentes puertos USB a los que puedo conectar y por cada conexión que haga, pues me aparecería el dispositivo aquí conectado. Al igual que el comando PCI, para poder ver un poquito más de información respecto a un dispositivo concreto, en este caso, lo que vamos a ver es, este es el ID de cada dispositivo USB y aquí finalmente en esta columna tenemos lo que es la marca, el fabricante y lo que tenemos conectado. Y para poder ver un poquito más en detalle los aspectos de un dispositivo USB conectado concreto, vamos a coger este, por ejemplo, que tengo, donde tengo conectado el teclado. Vamos a poner el parámetro "-v", "-d" y la dirección del dispositivo. Y esto, pues, como veréis, nos va a sacar un detalle pormenorizado de las características de este puerto USB, como puede ser el fabricante, el producto y bastantes
más información que, bueno, en algunos casos pues es un poquito más compleja de determinar, pero en casos concretos sí nos va a ser interesante de poder ver esta información para poder determinar diferentes problemas de diagnóstico, como por ejemplo en el caso de discos duros externos o en el caso de controladoras o capturadoras de vídeo, etcétera, etcétera. Bien, finalmente, para poder ver el mapeo de los dispositivos USB en forma de árbol, se utilizaría el comando lsusb-t, que como veis lo que va haciendo es establecer el bus con los diferentes puertos y los diferentes dispositivos que se pueden encontrar. Es más o menos lo mismo que vemos con el SUSB, pero de una forma más jerarquizada. Bien, esto en el caso de detección de dispositivos. Ahora, de cara al nivel de sistema operativo, hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta a la hora de poder gestionar esto, que es los módulos que están cargados dentro del sistema operativo en este momento. Para poder ver los módulos o drivers que están cargados en el sistema operativo en este momento, utilizamos el comando lsmod. Lsmod lo que nos va a dar es un listado en diferentes columnas donde vamos a poder ver lo siguiente. Todos los módulos que están cargados actualmente en el sistema operativo, el nombre del módulo, el tamaño que ocupa en la RAM en bytes y si está siendo usado o no por otro módulo. Por ejemplo, este módulo, SND USB MIDI Lib, está siendo usado por SND USB Audio. Es decir, que nosotros no podríamos desactivar este módulo porque tiene esta dependencia. Deberíamos primero desactivar este módulo y una vez que ya tengamos desactivado este módulo, o descargado este módulo, descargaríamos el siguiente, ¿vale? Esto es importante saberlo porque muchas veces vamos a tener que gestionar los módulos del sistema, los drivers, cargando, descargando los drivers y puede que en algún momento dado nos dé algún conflicto y el motivo probablemente sea por esto, porque hay algún otro módulo que está usando el módulo que queremos descargar o que queremos trabajar con él, ¿vale? Muy bien, pues una de las cosas que se suelen hacer, sobre todo cuando hay conflictos a nivel de hardware con diferentes dispositivos dentro del sistema operativo Linux, y es una de las soluciones más habituales que se suelen hacer como primera herramienta de diagnóstico, es descargar el módulo que está asociado al hardware que está dando problemas. Entonces, para poder hacer esto, hay un comando de gestión, que es el comando modprobe. Voy a hacer una cosa, me voy a hacer superusuario, ¿vale? Para poder realizar esto. El comando modprobe es el comando que se encarga de gestionar los módulos en el sistema operativo Linux. Con modprobe -r y el nombre del módulo, vamos a poder descargar un módulo. En principio no lo voy a hacer ahora mismo porque tengo todos los módulos cargados y no tengo ninguno así de prueba que pueda descargar. Pero en principio cuando se hace modprobe -r con el nombre del módulo que hemos visto antes, con la salida del comando lsmod, vamos a poder descargar este módulo del sistema. Entonces, otra de las cosas importantes que tiene, digamos, la gestión de los módulos es que al igual que los comandos, los módulos pueden tener parámetros, pueden tener argumentos de configuración. Es decir, al final tener en cuenta que estos son drivers y las características de hardware nos van a permitir también realizar diversas configuraciones dentro de su propio hardware, ¿no? De sus propias características como tal. Pues esto se traduce en el sistema operativo también en que el módulo o driver que se está cargando o descargando tiene también una serie de argumentos que le podemos pasar dentro del sistema operativo para que habilite o deshabilite diferentes características de este hardware, ¿vale? Para ello, y poder ver las características que tiene un driver concreto, podemos utilizar el comando modinfo, que una de las cosas que nos va a mostrar va a ser las diferentes características que tiene ese módulo al cual le podemos añadir o quitar dentro de lo que sería la configuración de este mismo hardware. Concretamente, con modinfo -p
y el nombre del módulo. En este caso vamos a ver si Multipath nos permite. No. Voy a coger uno que sea. Vale. Aquí, por ejemplo, en el módulo de vídeo vamos a poder ver los diferentes parámetros que se pueden configurar. Aquí tenemos el nombre del parámetro y el tipo de dato que le podemos dar. Boolean es true o false, int es un entero o un selector. ¿Vale? Tenemos aquí este parámetro, por ejemplo, el report key events, tiene diferentes argumentos, 0, 1, 2, 3, etc. Y bueno, en principio esto sería la información que nos ofrece el comando mobinfo para nosotros después, a la hora de cargar el módulo, cargarlo con los argumentos que a nosotros nos interese cargarlo, ¿vale? Entonces, para que se puedan cargar de forma persistente en el sistema, es decir, para que podamos hacer estos cambios de forma persistente, existen una serie de rutas donde debemos de hacer esta configuración para que se haga persistente y cada vez que se reinicie el equipo se mantengan los cambios que hemos realizado con la carga de este hardware. En este caso, el directorio etc, bueno, primeramente el fichero etc modprobe.conf, que bueno, en algunas distribuciones ya no existe, como por ejemplo este es el caso de Ubuntu, tendría la configuración inicial. Esto, como todos los servicios que iremos viendo más adelante, han ido evolucionando y en vez de tener un .conf, lo que se suele hacer estructuralmente es tener un .d, es decir, un directorio del nombre del servicio .d y dentro de este directorio todos los ficheros .conf. En este caso, con modprobe, lo que sí que se ha quitado el .conf y se ha dejado el .d y aquí, pues como veis, tenemos un montón de ficheros ya, digamos, modularizados, por así decirlo, con cada componente hardware su propia carga propia del módulo como tal. Si vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Como por ejemplo tenemos este. Y si os fijáis, para cargar el módulo, aparte de cargar el módulo como tal dentro de modprobe, se agrega el parámetro options, donde se pasan como argumento los diferentes parámetros que tiene este módulo, ¿vale? Otra de las cosas importantes que se puede hacer es que cuando un hardware o un driver, más concretamente dentro del sistema operativo, nos está dando problemas, una de las cosas interesantes que podemos hacer es incluirlo dentro de un blacklist. Esto nos va a permitir que ese módulo se bloquee en su carga, es decir, que no se pueda cargar bajo ningún concepto y que nos salve de posibles problemas o conflictos dentro del sistema operativo. En este caso tenemos los ficheros blacklist, ¿vale? Y dentro de blacklist, pues bueno, si os fijáis, existen diferentes ficheros blacklist porque al igual que modprobe, también blacklist utiliza un modelo de fichero por fabricante, por así decirlo, ¿vale? De otra forma, vamos a ver el general, de blacklist general, donde vamos a ver cuál es la sintaxis que se utiliza. Sobre todo, es importante que dentro del fichero blacklist se ponga la palabra especial blacklist y después el nombre del módulo, ¿vale? De esta forma conseguiremos que este módulo nunca se cargue dentro de nuestro sistema operativo. Vale, y bueno, con esto terminamos este vídeo y pasamos a la siguiente lección, que es los ficheros de información y ficheros.